Los años 70 fueron una década crucial para la ciencia ficción. El género dejó atrás los monstruos y los rayos láser de los 50 para convertirse en un espejo filosófico de la humanidad. En esta época, los cineastas exploraron el miedo al progreso, la inteligencia artificial y la pérdida de la identidad. De Kubrick a Tarkovsky, del caos urbano al silencio del espacio, estos 10 años cambiaron la forma en que el cine imaginaba el futuro. Una supercomputadora llamada Colossus es creada para controlar el arsenal nuclear de Estados Unidos, pero cuando entra en contacto con su contraparte soviética, ambas máquinas deciden que los humanos son incapaces de gobernarse. Empieza entonces una era de dominación algorítmica donde la inteligencia artificial dicta el destino de la humanidad. Dirigida por Joseph Sargent, esta película se adelantó a su tiempo con una visión inquietante del control tecnológico. No hay explosiones ni héroes de acción, solo la fría lógica de una máquina que, paradójicamente, busca salvarnos quitándonos la libertad. Es ciencia ficción cerebral, tensa y sorprendentemente actual. En un futuro distópico, el joven Alex Delarge y su banda de drugos se entregan a la ultraviolencia hasta que el gobierno lo convierte en un sujeto de un experimento de reeducación. La técnica lo vuelve incapaz de elegir el mal, pero también de ser verdaderamente libre. Kubrick crea una obra provocadora y perturbadora que mezcla sátira social, crítica política y estética barroca. Más que ciencia ficción tradicional, es una reflexión sobre el control social, la moral y el libre albedrío. El impacto cultural de La Naranja Mecánica fue tan grande que aún divide opiniones más de 50 años después. En Solaris, un psicólogo es enviado a una estación espacial que orbita el planeta Solaris, donde los científicos sufren alucinaciones físicas de sus recuerdos más dolorosos. El planeta, capaz de materializar los pensamientos humanos, se convierte en un espejo de la conciencia. Andrei Tarkovsky entrega una meditación poética sobre la memoria, el amor y la culpa, alejándose del espectáculo para explorar lo más íntimo del alma humana. Su ritmo contemplativo y su profundidad filosófica la convirtieron en el equivalente soviético de 2001, Una Odisea del Espacio, pero con una sensibilidad emocional única. En un futuro sobrepoblado y sofocante, la humanidad sobrevive gracias a un alimento sintético llamado Soylent Green. Cuando un detective investiga un asesinato, descubre la horrible verdad detrás de su fabricación. Dirigida por Richard Fleischer, Soylent Green, una distopía urbana que combina intriga policial con una advertencia ecológica y social. Más que una historia de ciencia ficción, es una profecía sombría sobre la desigualdad, el consumismo y la degradación ambiental. Su escena final sigue siendo una de las más impactantes del cine setentero. En un futuro donde los inmortales viven aislados en un paraíso decadente, un guerrero llamado Seth irrumpe en su mundo y pone en jaque su aparente perfección. Entre símbolos, filosofía y sensualidad, la historia se convierte en una parábola sobre la muerte, el poder y la fe. En Zardos, John Boorman combina surrealismo, ciencia ficción y alegoría en una de las películas más extrañas y fascinantes de la década. Visualmente extravagante y conceptualmente ambiciosa, Zardos explora la idea de que la inmortalidad puede ser una forma de condena. En un paisaje posapocalíptico, un joven llamado Vic recorre las ruinas junto a su perro telepático en busca de comida y mujeres.
Su relación, cínica y brutal, los lleva a descubrir una sociedad subterránea que vive bajo reglas absurdas. Basada en la novela de Harlan Ellison, esta sátira negra muestra un futuro cruel donde el humor y la desesperanza se mezclan. Su irreverencia y tono provocador influyeron directamente en Mad Max y en todo el cine de supervivencia distópica posterior. En una utopía futurista todos viven en placer y abundancia, pero deben morir a los 30 años. Logan, un Sandman encargado de eliminar a los fugitivos, descubre la verdad detrás del sistema y decide escapar. Con efectos visuales innovadores y una estética retrofuturista icónica, Logan's Run combina acción y reflexión sobre la juventud, la obediencia y el miedo a envejecer. Aunque hoy puede parecer ingenua, capturó perfectamente la obsesión de su época por la perfección artificial. Un joven granjero se une a un grupo de rebeldes para luchar contra un imperio galáctico. Entre jedis, androides y batallas espaciales, descubre su destino como héroe en una historia clásica de aventura y redención. Con Star Wars, George Lucas reinventó el cine de entretenimiento con una obra que unió el mito y la tecnología. Una nueva esperanza no solo definió el blockbuster moderno, sino que abrió la puerta a una nueva era de la ciencia ficción. Fue el momento en el que el género se volvió universal. En San Francisco, un grupo de personas descubre que sus vecinos están siendo reemplazados por copias idénticas sin emociones. La invasión se propaga silenciosamente mientras la paranoia consume a todos. Con Invasion of the Body Snatchers, Philip Kaufman logra una atmósfera de angustia y desconfianza casi perfecta. Más que un remake, es una actualización brillante del clásico de los 50, cargada de crítica política y terror psicológico. Su final, uno de los más aterradores del género, sigue siendo un referente del cine de ciencia ficción paranoico. Tres hombres se adentran en la zona, un territorio prohibido donde se dice que los deseos más profundos pueden hacerse realidad. A medida que avanzan, el viaje se transforma en una exploración espiritual sobre la fe, la esperanza y la verdad. Tarkovsky vuelve a crear una experiencia hipnótica que desafía las convenciones del género. Stalker no es solo ciencia ficción, es cine puro. Una meditación sobre la existencia y los límites de lo que podemos comprender. Un cierre perfecto para la década más profunda del género. Los años 80 fueron la década donde la ciencia ficción dejó de ser un experimento para convertirse en una fuerza cultural. Fue la era en la que los directores soñaban en grande, los efectos prácticos alcanzaron niveles asombrosos y el público empezó a tomarse en serio las historias imposibles. En estos 10 años nacieron íconos, frases inmortales y visiones del futuro que seguimos persiguiendo. Hoy viajamos a través de cada año de esa década mágica para descubrir las mejores películas de ciencia ficción de los años 80. En medio de una guerra intergaláctica, los rebeldes son derrotados y deben reagruparse mientras Luke Skywalker busca a su maestro Jedi. Han y Leia huyen del Imperio y el destino de la galaxia parece más incierto que nunca. La historia lleva a sus personajes a su límite, expandiendo el universo de Star Wars con más oscuridad, drama y épica visual. Esta secuela no solo superó al original, sino que redefinió cómo debía hacerse una continuación. Cada escena, desde la batalla de Hoth hasta la revelación final, es puro cine. El Imperio Contraataca marcó la madurez del género, mostrando que una aventura galáctica podía tener profundidad emocional y una narrativa trágica sin perder su magia.
En un futuro distópico, Manhattan se ha convertido en una prisión gigantesca. Cuando el presidente de los Estados Unidos cae en manos de los reclusos, un convicto llamado Snake Plissken recibe una misión suicida para rescatarlo. Entre calles destruidas y bandas violentas, la película dibuja una sociedad al borde del colapso. Carpenter combinó acción, crítica social y una estética sucia y nihilista que capturó perfectamente el espíritu de los 80. Kurt Russell se transformó en un ícono del cine con su mirada fría y su actitud desafiante. Escape from New York es cine de autor disfrazado de serie B, una obra adelantada a su tiempo que sigue influyendo en el cine distópico moderno. En un Los Ángeles del 2019 dominado por la contaminación y los anuncios luminosos, un cazador de replicantes debe dar caza a seres artificiales que solo quieren vivir un poco más. Entre lluvias y neones, el límite entre lo humano y lo sintético se vuelve borroso. Ridley Scott creó un universo visual que cambió el cine para siempre. Cada plano está lleno de melancolía, tecnología decadente y belleza opresiva. Blade Runner es una meditación sobre la identidad, la memoria y la mortalidad. Un film que envejece mejor que cualquier otro porque su visión de futuro sigue pareciendo inquietantemente real. David, un joven programador, se infiltra accidentalmente en un sistema militar creyendo que es un videojuego. Sin saberlo, activa una simulación de guerra nuclear que amenaza al mundo real. Lo que comienza como una broma adolescente se convierte en una carrera contrarreloj para evitar el desastre. War Games capturó el miedo y la fascinación de los primeros años de la era digital. Fue una advertencia sobre la dependencia tecnológica, pero también una aventura inteligente y entretenida. Con su mezcla de suspenso y humor, la película introdujo al público en la informática antes de que el Internet existiera y sigue siendo sorprendentemente actual. Un asesino cibernético viaja desde el futuro para matar a la mujer que dará a luz al salvador de la humanidad. Pero un soldado humano llega también, decidido a protegerla. Lo que sigue es una persecución implacable entre máquina y destino. James Cameron combinó acción brutal, terror y ciencia ficción en una de las películas más influyentes de todos los tiempos. The Terminator impresionó por su ritmo, sus efectos prácticos y su visión pesimista del futuro dominado por las máquinas. Schwarzenegger se volvió leyenda y la película se convirtió en la semilla de una franquicia que definió los 80. Marty McFly, un adolescente común, viaja accidentalmente al pasado en un DeLorean modificado por el excéntrico Doc Brown. Allí interfiere con el romance de sus padres y pone en riesgo su propia existencia. Entre errores, paradojas y risas, debe arreglar el pasado para salvar su futuro. Robert Zemeckis creó una historia perfecta que mezcla ciencia ficción, comedia y aventura con un ritmo impecable. Cada detalle encaja como un reloj suizo y la química entre Michael J. Fox y Christopher Lloyd es pura magia. Volver al futuro no solo definió los 80, se convirtió en una de las películas más queridas del cine y punto. Décadas después del primer contacto con el xenomorfo, Ellen Ripley despierta de su hibernación y regresa con un grupo de marines al planeta donde empezó todo. Pero el terror se multiplica cuando descubren que los alienígenas no eran uno, sino una colonia entera. James Cameron reinventó el terror espacial como una epopeya militar cargada de adrenalina y emoción. Sigourney Weaver ofrece una actuación monumental equilibrando fuerza y vulnerabilidad.
Aliens mantiene la tensión al máximo durante 2 horas que se sienten como 20 minutos. Es una clase maestra sobre cómo hacer una secuela digna y más grande sin perder el alma de la original. En un Detroit dominado por la corrupción, un policía brutalmente asesinado es reconstruido como un androide justiciero al servicio de una megacorporación. Mientras cumple órdenes, su humanidad empieza a resurgir enfrentándolo con quienes lo crearon. Paul Verhoeven entregó una sátira feroz envuelta en acción y violencia. RoboCop no solo es un espectáculo, también una reflexión sobre el poder, la deshumanización y la sociedad controlada por las empresas. Su tono oscuro y su estética industrial marcaron una época, y aunque han pasado décadas desde su estreno, su mensaje sigue golpeando tan fuerte como siempre. En un Tokio reconstruido tras una explosión nuclear, 2 jóvenes motociclistas se ven envueltos en una conspiración cuando uno de ellos desarrolla poderes psíquicos descontrolados. Lo que comienza como una pelea callejera termina en una pesadilla apocalíptica. Katsuhiro Otomo llevó la animación japonesa a niveles nunca antes vistos. Akira es una obra explosiva, filosófica y visualmente hipnótica que influenció a generaciones enteras. Su mezcla de caos juvenil, política y poder incontrolable siguen siendo una referencia obligada en la ciencia ficción. Es una experiencia sensorial que, 40 años después, aún parece del futuro. Un grupo de ingenieros submarinos se topa con un misterio a kilómetros bajo el océano, una forma de vida desconocida que parece comunicarse con ellos. A medida que crece la tensión humana, también lo hace la sensación de estar ante algo verdaderamente trascendente. James Cameron cerró la década con una historia de esperanza y contacto. Visualmente impresionante y emocionalmente profunda, The Abyss mezcla lo técnico con lo espiritual, explorando la empatía como lenguaje universal. Fue una producción ambiciosa y arriesgada, pero el resultado es pura maravilla cinematográfica con un final que todavía eriza la piel. Cada década tiene sus clásicos, pero los 90 dejaron algunas de las películas de ciencia ficción más recordadas de la historia. Vamos a recorrer cada año para descubrir cuál fue la obra que mejor representó al género y quizás te lleves más de una sorpresa en el camino. En un futuro donde los recuerdos pueden ser implantados, un obrero llamado Douglas Quaid comienza a sospechar que su vida es una mentira cuando viaja a Marte para descubrir su verdadera identidad. La historia mezcla espionaje, paranoia y acción futurista con un ritmo imparable. Con efectos especiales revolucionarios y un guión basado en Philip K. Dick, la película se convirtió en un clásico instantáneo. Su mezcla de violencia, ideas filosóficas y giros narrativos mantiene fresco su impacto, siendo uno de los mejores ejemplos de ciencia ficción pura de la década. Sarah Connor y su hijo John se convierten en el objetivo de un nuevo Terminator, mientras un modelo T-800 reprogramado regresa para protegerlos. La historia se centra en la supervivencia y el futuro de la humanidad frente al inminente alzamiento de las máquinas. Con avances pioneros en efectos digitales y un guión cargado de emoción, Terminator 2 no solo superó la original, sino que redefinió el cine de acción y ciencia ficción. Su impacto cultural y su visión sombría del futuro la consolidan como un punto de referencia ineludible. Tras escapar de los horrores de la segunda entrega, Ripley se estrella en un planeta prisión donde descubre que un nuevo xenomorfo ha comenzado a cazar a los prisioneros. Sin armas ni recursos, la protagonista debe enfrentarse a su enemigo más letal en condiciones extremas.
Aunque divisiva en su estreno, la película dirigida por David Fincher ha ganado reconocimiento con los años por su tono oscuro y desesperanzado. Su atmósfera opresiva y su cierre trágico para Ripley le otorgan un lugar único en la saga y en la ciencia ficción de los 90. Un excéntrico millonario crea un parque temático con dinosaurios clonados, pero la seguridad del lugar falla y los visitantes deben sobrevivir al caos prehistórico. La premisa combina la ciencia genética con la emoción de una aventura de supervivencia. Con efectos visuales revolucionarios que marcaron un antes y un después en el cine, Jurassic Park es tanto un espectáculo de entretenimiento como una advertencia sobre los riesgos de jugar con la ciencia. Spielberg logró un clásico inmortal que aún hoy sorprende. Un misterioso portal descubierto en Egipto permite viajar a un planeta habitado por seres que adoran a un dios alienígena. Un grupo de exploradores y militares deberá enfrentarse a esta civilización y decidir si destruir o preservar el portal. Aunque no alcanzó la sofisticación de otros clásicos, Stargate brilló por su ambiciosa mezcla de ciencia ficción y mitología. Su éxito generó una franquicia televisiva duradera y cimentó un universo que los fans siguen valorando con nostalgia. Un prisionero del futuro es enviado al pasado para investigar una plaga que ha devastado a la humanidad. En su viaje comienza a perder la cordura mientras lucha por distinguir entre realidad y delirio. Terry Gilliam entregó un relato oscuro y paranoico con Bruce Willis y Brad Pitt en actuaciones memorables. La atmósfera inquietante y los dilemas sobre destino y libre albedrío convierten a 12 monos en una de las películas más perturbadoras de la década. Un ejército de marcianos llega a la Tierra con supuestas intenciones pacíficas, pero pronto revela un plan de invasión despiadado. La humanidad, caótica y dividida, intenta sobrevivir a esta sátira del cine de invasiones extraterrestres. Aunque ignorada en su estreno frente a blockbusters como Día de la Independencia, la película de Tim Burton se convirtió en una obra de culto. Su humor negro, estética retro y desdén por los clichés del género la hacen una de las selecciones más arriesgadas y memorables de los años 90. En el siglo XXIII, un taxista de Nueva York se ve envuelto en una misión para salvar a la humanidad con la ayuda de una enigmática joven que es la clave para detener una fuerza cósmica destructora. Luc Besson mezcló acción, comedia y estética colorida en una de las propuestas más originales de la ciencia ficción. Visualmente deslumbrante y narrativamente vibrante, El Quinto Elemento se convirtió en un clásico de culto que sigue generando debate y admiración. Un hombre despierta sin recuerdos en una ciudad controlada por seres misteriosos que manipulan la realidad. Mientras busca respuestas, descubre un oscuro secreto que lo conecta con el destino de la humanidad. Con su atmósfera gótica y una narrativa enigmática, Dark City anticipó muchas de las ideas que luego retomaría The Matrix. Aunque no tuvo gran éxito comercial, con los años fue reconocida como una joya infravalorada del cine de ciencia ficción. Thomas Anderson, un programador atrapado en una vida rutinaria, descubre que el mundo que conoce es una simulación creada por máquinas. Como Neo, debe liderar la rebelión de los humanos para recuperar la libertad. Con innovaciones técnicas, coreografías revolucionarias y una historia cargada de filosofía, The Matrix redefinió el género y la cultura popular. Su influencia se extiende hasta hoy, consolidándola como una de las películas más importantes de la historia del cine.
Los 2000 fueron una década de transición, donde la ciencia ficción dejó atrás las naves brillantes y los aliens caricaturescos para sumergirse en futuros más humanos, oscuros y filosóficos. Fue la época en que el género se atrevió a mezclar emoción con reflexión, tecnología con espiritualidad y espectáculo con profundidad. Hoy viajamos año a año para descubrir las mejores películas de ciencia ficción de los 2000, una década que redefinió cómo imaginamos el futuro. En el 2000, en un futuro donde los viajes espaciales se han vuelto rutina, una nave se estrella en un planeta desierto que parece inofensivo hasta que cae la noche. Pitch Black nos presenta a Riddick, un criminal con visión nocturna que se convierte en la inesperada esperanza del grupo cuando criaturas alienígenas emergen en la oscuridad. Con presupuesto modesto pero enorme ingenio visual, David Twotty entregó un relato de supervivencia que combina terror y ciencia ficción con gran estilo. Vin Diesel construye aquí su personaje más icónico en una película que se volvió de culto por su atmósfera tensa y su mitología original. En 2001, en un futuro donde los androides son casi humanos, un niño robot desea una sola cosa: ser amado por su madre humana. Inteligencia artificial dirigida por Steven Spielberg a partir de una idea de Stanley Kubrick explora la soledad, la pérdida y la búsqueda de identidad en un mundo que ya no distingue entre carne y metal. Visualmente deslumbrante y emocionalmente devastadora, esta película combina la sensibilidad de Spielberg con la frialdad filosófica de Kubrick. Aunque dividió a la crítica en su estreno, hoy se reconoce como una de las obras más tristes y profundas del género. En el 2002, Washington 2054, un sistema llamado Pre-Crime permite arrestar a personas antes de que cometan un delito, pero cuando su propio jefe es acusado de un asesinato futuro, todo se desmorona. Minority Report es un thriller visionario de Steven Spielberg basado en un relato de Philip K. Dick. Tom Cruise lidera una historia llena de acción, dilemas éticos y diseño futurista impecable. Su retrato del control, la vigilancia y la manipulación de la información se adelantó a su tiempo, convirtiéndose en una de las obras más influyentes del nuevo milenio. En 2003, en un futuro globalizado donde el ADN determina quién puede amar a quién, un investigador y una falsificadora inician un romance prohibido. Código 46 es una joya oculta dirigida por Michael Winterbottom que combina distopía, romance y existencialismo en un tono intimista y poético. Con un estilo cercano al cine indie y una atmósfera hipnótica, esta película reflexiona sobre la identidad y la pérdida de libertad en una sociedad tecnológicamente perfecta, pequeña, melancólica y sorprendentemente actual. En 2004, después de una ruptura dolorosa, una pareja decide borrar sus recuerdos el uno del otro. Eternal Sunshine of the Spotless Mind usa la ciencia ficción para hablar del amor y el olvido con una originalidad deslumbrante. Michel Gondry dirige un guión brillante de Charlie Kaufman con actuaciones emotivas de Jim Carrey y Kate Winslet. Más que una historia romántica, es una exploración del dolor humano y la memoria. Una obra maestra sobre lo imposible de olvidar lo que alguna vez nos definió. En 2005, cuando una tripulación rebelde se enfrenta a un gobierno galáctico opresivo, secretos oscuros salen a la luz. Serenity, dirigida por Josh Whedon, expande el universo de la serie Firefly en una mezcla perfecta de western espacial y aventura política. Con personajes carismáticos y ritmo impecable, esta película demostró cómo se puede hacer ciencia ficción épica con corazón. Un título querido por los fans, lleno de humor, emoción y momentos trágicos que consolidaron su estatus de culto.
En 2006, el mundo enfrenta su fin cuando la humanidad pierde la capacidad de reproducirse. En medio del caos, una joven milagrosamente embarazada podría ser la última esperanza. Children of Men es una distopía cruda y visualmente impactante dirigida por Alfonso Cuarón. Con un realismo apabullante y planos secuencia memorables, esta obra combina reflexión social y tensión constante. Clive Owen brilla en una historia sobre desesperanza, fe y redención. Una de las películas más potentes de su década y un clásico instantáneo del género. En 2007, un grupo de astronautas viaja al Sol para reactivarlo antes de que la Tierra muera congelada. Sunshine, de Danny Boyle, combina ciencia dura con horror psicológico en una travesía llena de belleza y locura. Visualmente majestuosa y con una banda sonora inolvidable, la película explora el límite entre ciencia y religión, razón y fe. Aunque pasó algo desapercibida, se ha ganado un lugar entre los grandes experimentos visuales del género moderno. En 2008, en un futuro donde los humanos han abandonado la Tierra, un pequeño robot recolector de basura se convierte en el héroe más tierno del espacio. WALL-E es una joya de Pixar que combina crítica ecológica, romance y ciencia ficción pura, sin perder su encanto infantil. Con muy pocos diálogos y una enorme carga emocional, Andrew Stanton logró una obra maestra de la imaginación. Más que un film infantil, es una carta de amor a la curiosidad, la empatía y la esperanza. En 2009, un astronauta trabaja solo en una base lunar, pero cuando empieza a ver duplicados de sí mismo, todo se derrumba. Moon es el debut de Duncan Jones y una de las grandes obras de ciencia ficción de la década. Minimalista, atmosférica y profundamente humana, esta película usa recursos limitados para plantear grandes preguntas sobre identidad y conciencia. Sam Rockwell ofrece una actuación monumental en un relato que demuestra que la ciencia ficción no necesita grandes efectos para ser grandiosa.